Buenos días, ¿cómo están? Espero que le hayan dado la oportunidad a Dios de tener el control de sus vidas. Y sabemos que tenemos al Espíritu de Dios como nuestro ayudador, como nuestro consejero, como el que nos guía por el camino. Y bueno, en esta mañana vamos a ver el tema de Jehová Tsidkenu. Voy a deletrearlo porque tal vez no sepa yo pronunciarlo. T de Tito, S de Samuel, I de Iglesia, D de Dedo, la K de Carla, la E de Ernesto, la N de Nube y la U de Uva. Y vamos a ver en Jeremías 23, del 1 al 6. ¿Sí? 23, del 1 al 6. Le voy a dar lectura. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Y yo mismo rogaré el remanente, recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondrá sobre ellas pastores que las apacienten, y no teman más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y será juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová justicia nuestra. Bueno, volvemos a ver los nombres de Dios, que sabemos que siempre hizo algo especial y que con eso vamos conociendo su carácter, ¿verdad? Vamos a ver cómo es que Dios va obrando, y el nombre de Tsidkenu significa el Señor es nuestra justicia. El Señor es nuestra justicia. Eh, Dios siempre va a hacernos justicia. Siempre en su palabra nos dice que es importante que nosotros dejemos a Dios, que Él haga justicia a nuestras vidas, que Él opere, y que nosotros simplemente debemos de hacer las cosas buenas delante de Él. En algunas veces nosotros nos parecen muchas cosas injustas desde niños. Desde niños muchas veces creemos que es injusto como es el trato de papá hacia nosotros o con nuestros hermanos, y en la escuela, como compañeros en la escuela, también muchas veces nos parece injusto las cosas porque creemos que a veces merecemos más, o, o si hay esa diferencia. Realmente, pues cada uno de nosotros lo sabemos, y vamos a ver cómo es que el número 1 dice de los malos pastores. Cuando nosotros hablamos o oímos, en este caso, decir pastores, muchas veces se nos viene a la mente los pastores de una iglesia, los líderes espirituales de una iglesia, pero Dios también se refiere a los pastores que andamos en todo el mundo, porque a todos se nos ha dado ese liderazgo, a todos se nos ha dado el que si podemos dar buen ejemplo para que los demás nos sigan, si podemos hacer el bien y no lo hacemos, dice la palabra, es pecado. Entonces, cuando nosotros también abusamos de alguna persona que no conoce algo y que abusamos de ella,
Por ejemplo, a lo mejor pudiera ser un teléfono descompuesto. Y a lo mejor nada más es un conector, es conectar el touch, por decir, que a lo mejor se zafó y es conectar el touch. Y, y a lo mejor el que repara esos teléfonos le dice a la persona, porque la persona no sabe que está desconectado, le dice a la persona, pues hay que cambiar el display y son 580 y está abusando de esa persona, no le está haciendo justicia, ¿verdad? O cuando hacemos que una persona vaya por un mal camino, le enseñamos malos caminos. Ahí estamos siendo malos pastores porque no estamos haciendo el bien. Sabemos que todos tenemos en nuestra conciencia el bien y el mal, y muchas veces dirigimos a la gente hacia el mal. O cuando alguien invita a una persona, pues a lo mejor se encarga de vender droga por menudeo y la conduce a que se drogue. Ya ven que luego a veces primero la regalan y luego ya se las venden. Entonces, ahí estamos siendo malos pastores. Y cada uno de nosotros podríamos visualizarnos. A lo mejor, yo por ejemplo he notado mucho entre mujeres. ¿Cómo es posible que si una mujer padeció con un hombre que le maltratara, después quiere que su nuera también sea maltratada por causa de su hijo? No, o sea, es algo que no, no está bien, que siempre debemos de ver o sea, el tratar bien a la persona, el tratarle con respeto y con amabilidad y con honra, porque no es correcto y ahí seríamos malos pastores, que viva la gente como nosotros vivimos, o peor aún. También en el camino tuve alguna situación también con mi hija, la mayor, de que ella aún en la universidad encontró maestros malos pastores. ¿Por qué? Porque simplemente ellos abusaban mucho del alumno, mucho. Como docentes abusaban mucho, no tenían ética, muchos de ellos, y maltrataban al alumno de una manera cruel. Entonces también esos son malos pastores, porque no honran a la persona, a sus alumnos, no les hacen justicia y todos Dios nos mandó para que nosotros seamos pastores y pastores así, con la mano hacia Él y con la otra mano hacia la persona necesitada. Entonces, aquí mi pregunta es, ¿tú cuál pastor eres? ¿O cuál pastor te gustaría ser? Porque es bien importante que nosotros también podamos hacer cambios en nuestras vidas si es que nosotros nos dedicamos a ser de esos malos pastores, arrepentirnos, pedirle perdón a Dios para que podamos ser de los buenos pastores, que podamos enseñar lo poquito o mucho que tengamos que enseñar a la gente que no conoce. Muchas veces vemos cómo son abusadas y también lo permitimos. Tampoco no entramos ahí para decirle basta a alguien que esté abusando por alguna persona, que son las ovejas. Y bueno, vamos a hablar en el punto 2, pastores buenos. Es una hermosa promesa de parte de Dios, porque Dios
Dios siempre ha dado promesas y Él, a través de mucha gente que se ha dispuesto a obedecerle, que se ha dispuesto a servirle, han tenido ese buen pastoreo para la gente. El buen pastoreo es enseñar a la gente, apacentar a la gente, a las personas que estén a tu alrededor. Posiblemente necesiten un abrazo y tú puedes dárselo. Posiblemente necesiten una sonrisa. Posiblemente necesiten un peso. Posiblemente necesiten agua. Posiblemente necesiten ropa. No sabemos. Una palabra de consuelo. Un animarle para que siga adelante. Hay tanta gente en depresión muchas veces y que nosotros podemos ser de mucha ayuda. ¿A ti de cuál te gustaría ser? ¿Un pastor agradable, bueno, o un pastor malo que pisotea a los que estén a tu alrededor? Yo creo que a todos nos gustaría ser ese vaso útil para Dios, ese vaso de honra para Dios, para que podamos nosotros hacer lo que a Dios le agrada. Vamos a ver el... Te voy a leer la conclusión. Dice, como leímos en la definición de justicia, Dios es nuestra justicia. Jehová Tesidequenu, porque Él nos creó desde el principio para ser hijos de Él y estar siempre a su lado. Satanás y el pecado se encargaron de que no fuera así, mas Dios Padre no nos dejó en ese estado pecaminoso y deplorable. Nos dio a su Hijo Jesucristo como el pago por nuestra justicia y además nos ha dado hombres y mujeres que Dios mismo ha levantado como pastores para que nos ayuden y enseñen los caminos del reino de los cielos. Sin ellos sería muy difícil vivir la vida cristiana, porque no sabríamos cómo vivir como nuestra creación, de la misma manera en que los padres enseñan a los hijos a comer, bañarse, caminar, hablar, etcétera. Así nuestros pastores nos enseñan a vivir en el reino de los cielos. Yo recuerdo, y con esto termino, yo recuerdo cuando yo era soltera hace mucho tiempo, me caí de un camión. Yo iba a Tlalnepantla a estudiar y me caí y cayó mi cabeza en la guarnición. Y ahí quedé así como que así casi desmayada. Vi gente a mi alrededor, pero hubo un hombre y ese siempre lo he llamado que fue el ángel de Dios. Ese fue un buen pastor. Se acercó a mí y me dijo, ¿tienes seguro? Y le dije, no, pero no me dejó ahí. Me levantó y me llevó al seguro. Tardaron toda la tarde en que me cosieran y me hicieran lo que me tuvieran que hacer porque no paraba la sangre. Y yo simplemente hasta en la noche salí y vi quién tenía mis cosas y nunca le miré la cara. Así que esa persona me llevó también a una boutique para que compráramos una mascada para que me la pusiera y me fue y me puso en el camión para que pudiera llegar a mi casa. Entonces nunca lo he olvidado. Ese hecho bueno que sucedió para mi vida, nunca lo he olvidado. Entonces, si tú eres un pastor bueno que dirige a la gente hacia lo que a Dios le agrada, siempre
siempre dejarás un legado, siempre dejarás ese legado y te recordarán toda la vida porque fue un hecho en sus vidas. Te dejo con esto, hermano, hermana. Dios te bendiga y de verdad vamos a seguir adelante. Hasta luego.